Yo soy Nora Irma Morales de Cortiñas. Pertenezco a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Tengo uno de mis hijos, Carlos Gustavo, desaparecido desde el 15 de abril de 1977. Nací el 22 de marzo de 1930 en Buenos Aires. Mis padres catalanes eran gente trabajadora y humilde. Bueno, me crié en ese hogar de una clase media, muy media. Y bueno, con un hogar que éramos 5 hermanas, una infancia común como todas las chicas así de este campo digamos, social, ¿no? Fui creciendo entre medio de una niñez linda, con Reyes Magos, con la fiestita de cumpleaños, todo muy sencillo. Era revoltosa, yo era, según mi papá, tenía salidas graciosas. Bueno, esas cosas todos los chicos tienen esa pizca así de gracia. Fui a un colegio del Estado, a un colegio que estaba cerca de mi casa, el colegio Coronel Suárez se llamaba. Terminé, llegué a sexto, después empecé un tiempito un poco de secundario y después me puse de novio muy, muy jovencita y ahí, bueno, terminó mi camino ese del secundario. Me casé muy joven, en ese momento tenía 19, pero bueno, me casé muy enamorada. Mi novio tenía 6 años más que yo y ahí empezó mi vida de señora adulta. Me casé en el año 50, en el 52 nació Gustavo y en el 55 nació Marcelo. Carlos Gustavo y Marcelo Horacio. Y bueno, también transcurría una vida sencilla, pero con un estado de bienestar. Porque en la Argentina, esos años había estado de bienestar. Años 50, 55, 60, había un estado de bienestar y había trabajo. Bueno, así transcurrió esa etapa de mi vida. Mis hijos primero empezaron un colegio laico, después fueron a un colegio religioso, pero religioso moderado, y fueron creciendo con esta vida de familia normal, familia tipo normal. En mi casa no se hizo nunca partidismo político. En estos primeros años de matrimonio, mi marido era peronista porque estaba en la época de Eva Perón, con la que él
personaje que él respetaba y admiraba. Y después, bueno, la parte, digamos, de el crecimiento de mis hijos, ahí empieza esa etapa de mi casa con conversaciones de política. Ahí empezó el despertar de Gustavo hacia la política, cuando tenía 16 años, así ya se empezó a interesar. Y luego, bueno, fue a trabajar al Ministerio de Economía. Tenía una compañera que trabajaba en la Villa 31 y él le pidió que lo llevara. Bueno, lo llevó, empezó su militancia con Carlos Mujica. Era un sector de la Villa 31 que se llama, creo que todavía está, Saldías. La verdad empezó a interesarse, quería estar, digamos, tocando ya las bases del pueblo, las bases de una militancia con los sueños de la justicia social. Creo que en el 55, cuando se bombardea la Plaza de Mayo, es como el norte decirle al sur, bueno, acá el estado de bienestar ya está y entramos a otra etapa. Realmente yo con los años todo esto lo viví así de a poco, porque ya digo que nosotros no éramos familia de militancia política. Yo era una ama de casa, pero además tenía esa tarea invisible de las mujeres. En mi casa daba clases de alta costura, alguna vez me dediqué a coser también para afuera, pero todo era dentro de una situación muy, yo diría, cuidada, porque mi marido no era muy machista, y no quería que yo trabajara en ninguna tarea que no fuera atender mi casa. Gustavo empezó también la facultad. Primero empezó en una universidad privada, la Universidad de Morón. Después, cuando empezó a mostrar que tenía una conciencia ya política, ya un desarrollo, ya pensaba que la educación tenía que ser gratuita, que lo privado él no estaba de acuerdo. Empezó a ir a la Universidad del Estado, a Ciencias Económicas. Después, en algún momento, cuando empezó a militar un poco más fuerte, interrumpió, fue cuando también se casó, ya después fue papá. En cambio, Marcelo no participó de política partidista, pero sí compartió así los ideales también de Gustavo, de la solidaridad, de dar su capacidad de esa solidaridad para el pueblo. Y Gustavo empezó a militar, como dije, en la iglesia del padre Carlos Mujica, ahí en la villa, Cristo Obrero, y lo hacía con mucho amor, con mucho cariño. Él conocía a su novia también militando, Ana, y militaban los dos. Empieza la época de la AAA, de la conmoción política, con represión.
en esa época es preso político su cuñado. Nosotros le pedíamos que él se fuera con Ana, que se fueran del país una temporada. Pero bueno, Gustavo, como muchos jóvenes, decía, mira, yo no hago nada malo, así que no tenemos por qué irnos. Era una parejita también joven, después tenían su bebé y ahí decidieron que no tenían por qué irse. Se empezaron de a poco, bueno, a compartir las penas de que le mataban un compañero. Nosotros notábamos, no nos hacían muy partícipes de su militancia, seguramente porque, bueno, nosotros tampoco no entrábamos en el tema de la política. Empezó en la Juventud Peronista en mucho tiempo y después estuvo en Montoneros. En el año 74 fue asesinado Carlos Mujica por la AAA. También trajo mucha conmoción en todos los jóvenes que militaban allí en la villa, mucho dolor. El día que matan a Mujica era el día del cumpleaños de Gustavo, 11 de mayo. Vino del centro, nosotros vivimos en Castelar, mal, muy triste, no quería saber nada de ningún festejo, pero no quería decir qué estaba pasando. Y venía muy triste. Pasa el tiempo y uno se acuerda de esa cara de tristeza, de ese momento que fue, digamos, muy duro. Ellos se trasladaron a militar en la zona que vivíamos, en la zona oeste. Ahí había una unidad básica de la Juventud Peronista que cuando empieza la represión y cae preso su cuñado, esa casa se tuvo que levantar y pasar a la clandestinidad casi, ¿no? Ahí ya empezó el estado de que no, en algún momento se fueron, vivían en casa, se tuvieron que ir y no sabíamos dónde vivían. Se fueron con el bebito, nosotros con mi consuegra teníamos el contacto, pero a través de una iglesia donde ellos llevaban el nene y nosotros lo íbamos a buscar, después lo dejábamos allí, nos encontrábamos ese ratito y ellos no daban su dirección. Fueron tiempos muy, muy duros y siempre estábamos con la visión del peligro, de lo que podía pasar. El terrorismo de Estado, quiero decir que en realidad empezó en la época de Isabel Martínez de Perón. Ahí empezó el terrorismo de Estado, la AAA, empezaron la represión contra miles y miles de jóvenes, hombres y mujeres, y ya empezaron a haber desapariciones. Se cuentan más de 3.000 desapariciones de años 74 y especialmente 75. Después, bueno, en 76 empieza la dictadura y empieza la represión masiva, sistemática, en todo el país, todo muy organizado. Después, con el tiempo, supimos que cuando empieza la década del 70, ya había esos movimientos entre los militares de empezar a perseguir a esa juventud que empezaba a estar revolucionada.
Nosotros habíamos ido a pasar la Semana Santa del año 77 con ellos y con mis consuegros a Mar del Tuyú. El domingo de Pascua del 77 almorzamos todos, faltaba el hermano de Ana, que estaba preso, pero bueno, terminó el almuerzo, fuimos a despedirlos a la estación de micros y fue el último día que lo vi a Gustavo. Nos despedimos sin imaginar siquiera que esa era una despedida terrible, ¿no? Gustavo trabajaba en una empresa privada, salió para el trabajo a la mañana, ese día se tenía que encontrar con Ana a la tarde, Gustavo no llamó, entonces ella llamó a su empleo para combinar con él que se tenían que encontrar, le dijeron que no había ido ese día a trabajar y bueno, esperó, no tenía dónde llamarlo. Ana estaba muy preocupada y entonces estaba esperando ahí sentadita a ver si llegaba. Veía pasar por la ventana unos Ford Falcon en una calle que vivíamos que era muy solitaria y le llamaba la atención que pasaban unos coches de estos justamente que ya eran llamativos en estos años que ya había empezado la represión. Y bueno, al ratito nomás que ella vio pasar esos coches, después veía que en el jardín de casa que había plantas, se movían las plantas, todo raro, y bueno, tocan el timbre y cuando ella se asoma a preguntar, ve a un joven ahí que le dice que era policía, que venía a decirle que Gustavo había tenido un accidente, que le venía a avisar para que fuera al hospital, la estaba apuntando con un arma ya, y ella le dice que no le cree, ¿no? Dijo, bueno, que no dudara más, que abriera la puerta, que la casa estaba rodeada, y en el momento que ella abre la puerta, entra toda la patota, que eran como 9, 10 personas, empiezan a revolver todo, a ella la esposan y la ponen contra la pared y le empiezan a hacer un interrogatorio. Cuando ella contesta cada pregunta que le hacen, ellos por lo bajo decían sí, coincide. Bueno, y después de ese interrogatorio de robar algunas cosas que ellos robaron, después de vaciar todos los placar y sacar fotos y decían, estos son tus suegros, le decían a Ana, ¿no? Y todo así como sobrándola, pero intimidándola. Bueno, después en un momento le sacan las esposas y se retiran, cortan el hilo del teléfono y dice que no hiciera denuncia y se van. Ana, teníamos otro teléfono, llama a la mamá y le cuenta y bueno, pero se queda con ese terror encima, ¿no? Y entonces se da cuenta que a Gustavo ya lo tenían. No estaban identificados más que como Fuerzas Armadas, ¿no? De civil, de fajina, ¿no? Eran como solían hacer esos allanamientos. A la mañana siguiente llegamos nosotros y la casa estaba extraña,
Ana demudada, Marcelo demudado, no sabían qué decir. Y le decía, Gustavo se fue, no está, se fue a jugar al fútbol. Pero mi marido dijo, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque era todo extraño, ¿no? Bueno, que no había venido, que no había ido a su trabajo, que había habido ese allanamiento. Y ahí nomás empezamos la recorrida. Primero a la comisaría. La comisaría nos atiende una mujer policía. Y bueno, que no sabían nada. Y ahí empezamos, fuimos a la Catedral de Morón, que era la zona nuestra. Bueno, que no sabían nada, que empezó el Vía Crucis de la búsqueda, día por día, minuto a minuto, buscar, hacer habeas corpus. Y qué ironía, digo, ¿no? Qué ironía. Salto un poco, porque ahora estoy haciendo un habeas corpus por Gustavo, después de 38 años. Hace 3 años que empecé otra vez a retomar el habeas corpus. El juez que me lo tomó, un juez que estaba de turno, me lo archivó. Ahora cuando lo hice este año, también lo archivó hasta que recurrimos a la Cámara y lo desarchivaron. Sigue adelante. Cuando voy a la entrevista, el juez me mira y me dice, ¿por qué, señora, después de 38 años, un habeas corpus por su hijo? Yo te digo que fue decir dónde estoy, ¿no? ¿En qué lugar estoy? Le digo, sí, quiero saber, antes de morirme, quiero saber, yo, mi familia, todos nosotros queremos saber qué pasó con Gustavo y quiénes son los responsables de esta desaparición. Nada más. Y me fui con ese sabor amargo de saber que te preguntan todavía por qué haces un habeas corpus, cuando no se abren los archivos, cuando no sabemos nada de los 30.000 o más detenidos desaparecidos. Por eso el pedido fuerte actual es justamente que se abran los archivos. Y por eso, qué pregunta la de un juez. Es doloroso, ¿no es cierto? Porque al contrario, tendrían que estar al servicio de uno para que ya no hubiera dudas de qué pasó con todos y cada uno, hombres y mujeres, y de los bebés de esa época que fueron apropiados de sus madres embarazadas que tenían familia en esos campos del horror, y que todavía hay más de 500 que no se sabe qué pasó con ellos. Les cambiaron la identidad, que si algo horroroso, además de las torturas, de haberlos arrojado al río, al mar, hay otra, el moño que le han puesto a esa represión infame, es haberse apropiado de esos bebés y haberles sacado la identidad. Voy a verlo al cretino de ese obispo, Monseñor Gracelli, un hipócrita, un partícipe de esa represión y de esa dictadura, como varios integrantes de la cúpula de la Iglesia Católica. Qué ironía, ¿no? Porque Gustavo empieza a militar con el padre Carlos Mujica, esa iglesia de base, esa iglesia que todavía nos quedan algunos de estos curas divinos, y que después hayamos comprobado que la Iglesia Católica Argentina fue partícipe de esa dictadura, de ese terrorismo de Estado, mandando los capellanes a los campos de concentración y de tortura, que está acá, mandándolos a palmear a la gente sangrante, torturada, a decirle que siguieran hablando, que así paraba la tortura.
esa etapa de búsqueda y de llegar a estas instancias, ¿no? Casa de gobierno, los militares ahí adentro, la iglesia con Gracelli, una madre que sale a la calle desprovista de toda información, sin una experiencia absoluta de lo que iba a seguir siendo esa búsqueda, golpear las puertas de los políticos, que estaban además muchos como escondidos, ¿no? Porque habían aceptado ese golpe de Estado pasivamente, habían sido cómplices de ese golpe de Estado. Y ahí en ese trajín ya trágico, ¿no? de la búsqueda, me entero por un cuñado que tenía una vecina que era de un organismo de derechos humanos y le cuenta que en la Plaza de Mayo se habían empezado a reunir un grupo de madres que también iban a reclamar por sus hijos e hijas que habían sido secuestrados. La palabra desaparecido no estaba en nuestro vocabulario en ese momento. Desaparecido, no, fue detenido, fue llevado a un lugar que no sabemos dónde. Uno no podía pensar que no lo iba a ver más al hijo. Mi marido trabajaba en el Ministerio de Economía, que estaba intervenido también por los militares, y había uno de los jefes militares que le decía: mire, Cortiñas, mejor la podría atar a la pata de la cama a su mujer para que se deje de salir a la calle porque le va a pasar lo mismo que a su hijo, ¿no? Era una situación de una violencia permanente. Así iba transcurriendo esos días. Yo dejé de dar clase, todo era la búsqueda de la mañana a la noche. No había estado nunca acostumbrada a irme así, venir tarde. Éramos un matrimonio común, normal, pero al estilo antiguo, ¿no? De estar siempre juntos. Y bueno, estar dejando todo y mi casa, un poquito mi nuera, Ana, y un poquito mi marido, y un poquito Marcelo, completaban lo doméstico en mi casa, ¿no? Yo no me ocupaba de nada, solo de buscar a Gustavo, de la mañana a la noche, de la mañana a la noche. Y así transcurrió esta etapa hasta que, bueno, fui a la Plaza de Mayo. En el año 77, cada madre empezó a buscar y a caminar. Yo me encontré con las madres en la Plaza de Mayo. Las madres empiezan el 30 de abril, Gustavo se lo llevaron el 15 de abril, y eran esos días primeros de búsqueda, y en ese año 77, esos días de mayo que empecé a ir a la plaza, y ahí me vi ese grupo de madres. Las primeras, estas madres tan nuestras, Azucena Villaflor de Vicenti, especialmente digo de ella, que fue la inspiradora de empezar a ir a la plaza.
después de varios años, las madres empezamos a saber el origen de lo que fue ese Estado terrorista que viene desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, organizando los golpes militares en el cono sur de América Latina, Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, el cono sur de América Latina. Todavía a veces cuando uno va a algún foro o alguna reunión, o con alumnos, ¿no? Porque los foros ya van gente más con más información y más militancia, pero no se sabe mucho de que esto empieza por el afán de Estados Unidos de dominarnos a todo el mundo, ¿no? Para después sacarnos las riquezas, para después poner las bases militares que ponen, y para después empezar situaciones por las que luchamos, ¿no? No nos imaginábamos las madres cuando nos invitaban muy cordialmente a ir a la Embajada de Estados Unidos, a ir a llevar la denuncia. Parecía que era una tarde de té de señoras gordas, ahí con los funcionarios, y era para sonsacarnos y nosotras nos seguíamos viendo con los amigos de nuestros hijos, muy cordialmente. Después nos sacaban por un túnel, como diciendo que nos preservaban y nos cuidaban. Y después desapareció Azucena, Mari Ponce de Bianco, Esther Balestrino Careaga, las dos monjas francesas. Después, antes de estas desapariciones, desaparecieron 6 madres de presos políticos, que su tarea era ir a visitarlos a las cárceles de la dictadura y llevar alimentos, medicamentos, necesidades que ellos pasaban para todo el pabellón. Cada madre se ocupaba de eso. Bueno, eso también era ser subversivo y era motivo para que las hicieran desaparecer. El golpe nuestro, de ser un ama de casa que se preocupaba por la familia, yo tengo una familia grande, nos preocupábamos, ¿no es cierto? Pero mi mundo era de mi papá machista, 5 mujeres tenía y él, bueno. Y después cuando me caso también lo mismo, ese hogar patriarcal, porque mi marido era el patriarca, ¿no? Me cuesta decirlo porque ahora que soy feminista es una cosa bárbara. Siento, porque un día salí a la calle y vi otro mundo, que no era, como me decía Gustavo, el de las 4 paredes de mi casa. Porque me decía Gustavo, mamá, vos vivís encerrada en las 4 paredes. Él me hablaba de otro mundo, de ese mundo donde salen a flor todas las cosas, las vivencias del pueblo. Y así como él un día quiso salir a la calle también y salir del mundo estudiantil y de bienestar para toparse con la realidad, así, bueno, me pasó a mí. ¿Y qué pasa? Cuando vi de las injusticias que hay y que yo podía ser partícipe para luchar contra esas injusticias, fui de a poco metiéndome en este mundo que es de la política. No soy partidista, soy independiente, pero sí soy política. Muchas veces periodistas han dicho, ¿por qué una madre habla de la deuda externa, no es cierto? Es que Gustavo es partícipe de esa época
es también la víctima de esa época. Cuando los milicos y los civiles, el poder económico, pedía plata para armar los campos de concentración, para comprar las armas con las que torturaron y mataron a nuestros hijos y a nuestras hijas, para pagarle sueldos extraordinarios a los torturadores, a los genocidas, para torturarlos y asesinarlos. Hacer un mundial de fútbol gastando y robando millones de dólares para tapar la infamia que se estaba cometiendo. Primer partido en la cancha de River enfrente de la ESMA. Justo. La iglesia argentina les dio un campo en una isla del Tigre para que trasladaran a los desaparecidos, torturados, próximos a la muerte, a ese lugar. 1.300 millones de personas pudieron contemplar con una imagen de alto nivel técnico y la mayor creatividad el Campeonato Mundial de Fútbol 1978. Soy una militante, que soy una protestona, que soy crítica, pero que reconozco que tenemos los juicios que tenemos, porque se dispuso en Argentina, cuando termina la dictadura esta sangrienta, el primer juicio que organiza el gobierno del doctor Alfonsín, que después terminó con una claudicación y anulando prácticamente esa etapa. Y después del 2003, el gobierno de Néstor Kirchner, que decide escuchar ese clamor nuestro de años y años en la calle y trabajar para tirar abajo las leyes de impunidad y empezar con los juicios. Quiero recalcar la solidaridad, la valentía de los testigos que día a día, gracias a ese testimonio, pueden andar estos juicios, de abogadas y abogados que hoy están amenazados justamente por defender los derechos humanos, de jueces, algunos que tenemos, que están decididos a hacer justicia y que hoy están amenazados también por las condenas ante los crímenes aberrantes, los delitos aberrantes que se cometieron acá. Estos jueces que tenemos están también amenazados y perseguidos. Entonces, bueno, ¿cómo no voy a hacer eso en honor a Gustavo, a mi familia, a los 30.000 desaparecidos? ¿Cómo no voy a tener este compromiso? Porque nada de lo que hago como madre es una obligación, nada es algo que me impulse por querer hacer algo mediático, para nada. Todo es visceral, espontáneo. El ir a la plaza todavía es visceral y espontáneo. Y quiero respuesta, pero pronto. Quedan pocos años para las madres. Este estar nuestro tiene que ver con esa búsqueda para toda la memoria, para toda la verdad, para toda la justicia. No tiene que haber ni perdón, ni olvido, pero no tiene que pensarse en una reconciliación. Con los genocidas no hay reconciliación, solo está la cárcel como corresponde. Entonces es parte esa de esta lucha. Seguir todos los días, mientras nos queda un hálito de vida, seguir reivindicando todos los días la lucha de nuestros hijos, nuestras hijas, estar aferrados a la familia, a los amigos, a esta militancia que nos acompaña. Los logros son importantes, pero no hablemos en ningún momento de la palabra éxito. Éxito solo si nos pudiéramos abrazar con nuestros hijos, con nuestras hijas. Solo eso hubiera sido el éxito.
Yo no pensaba tampoco que iba a desaparecer Gustavo, ¿no? No me entraba en la cabeza. ¿Sabes también? No me entra en la cabeza que pasaron 38 años y que no podemos saber qué pasó con nuestros hijos, con nuestras hijas. Este sistema diabólico, que es la desaparición de personas, que es el crimen de crímenes, que es cuando una persona se la priva de todos sus derechos absolutamente, cuando se priva a toda una familia y a todo un pueblo de saber qué ha pasado con una persona. Es el crimen de crímenes. Eso de que a un pueblo se lo reprima y se emplee este sistema terrible, de tortura, de muerte, de que a una persona moribunda, que todavía está con vida, se la arroje desde un avión al río, al mar, queriendo exterminar todo de ese ser humano. No podemos concebirlo de que se siga cometiendo y que se haya cometido y que todavía hay varios países que siguen con estas represiones brutales y con tortura. No quiero eso yo en la Argentina. Yo estoy hablando como madre y con casi 40 años de luchar para que se respeten todos los derechos humanos. Quiero que haya justicia social, para que los sueños de Gustavo, de mi familia toda, porque mi familia es partícipe de mi lucha y de este dolor, y que en todas las casas de mi país, en todas las viviendas, en todos los hogares, hubiera un estado de bienestar y de felicidad. Y por eso sigo luchando.